Muy bien, muy buenas noches, queridos hermanos. Gracias al Señor estamos juntos otra vez para compartir un tiempo de oración. Qué bueno encontrarnos con algunos hermanos, hermanas que hacía tiempo que no veíamos. Qué lindo. Gracias al Señor por eso. Gracias, Tommy, por la apertura. No vamos a hablar del Salmo 118, pero vamos a tomar algunas cosas del Salmo 119. Anduvimos ahí, cerquita. Vamos a leer todo el Salmo 119. ¡Epa! La extensión del taller de lectura del martes. No, vamos a tomar algunos versículos del Salmo 119 precisamente en esta noche. Pensaba, me repetiste, ¿dónde está Tommy? ¿El pasaje que leíste del Salmo 118? Bien. El salmista en el Salmo 118 dice que él llama a Dios desde su angustia, de un lugar de su vida. Habla desde allí y clama a Dios, invoca a Dios, y Dios le responde, poniéndolo, dice, en un lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Evidentemente el salmista está acá mirando circunstancias de su vida en particular, lo cual le provoca esta reacción, la angustia como tal. Una reacción que es normal en cada uno de nosotros. La angustia puede llegar por muchas razones, por muchos motivos. Pero lo bueno que hizo el salmista es que supo poner esa angustia, ese sentir de su alma, de su corazón, en las manos de aquel que comprende mucho más que nosotros las razones por qué a veces nos sentimos mal. El hecho de estar presentes en esta noche en la reunión, o habitualmente estar presente en cada reunión que somos convocados, ¿sí?, a congregarnos, a compartir como iglesia, como familia espiritual, como pueblo de Dios, el tiempo del culto, pero también el tiempo del compartir, el tiempo de encontrarnos, de saludarnos, de promover muestras de afecto entre nosotros. A veces quizá venimos peleados de afuera y es el momento de pedirnos perdón también, pasa en las mejores familias. Hace de que pensemos que no siempre cuando venimos a la casa de Dios venimos en la mejor condición. Quizás han sucedido cosas en nuestra vida en lo particular que nos lleva a pensar de que sí, realmente tengo angustia, me siento sin fuerzas. No es lo mismo que hace 5 años atrás, 10 años atrás, o de el nuevo nacimiento, el día en que acepté a Cristo como Salvador. Mi vida ha cambiado y ha llevado un derrotero en donde realmente no me encuentro bien espiritualmente. Necesito esa renovación espiritual que me permita seguir adelante, que me permita con total libertad asumir compromisos que Dios propone para el servicio, para el trabajo, para la obra de Dios. Y la verdad que en ese sentido, si hay personas privilegiadas en este mundo, somos nosotros, porque tenemos a quién ir, Eso es lo más importante de lo que vamos a compartir en esta noche, que quisiera que quede como un sello en nuestro corazón. Tenemos a quién ir. No estamos solos, no estamos desnudos, no estamos descuidados, no hemos confiado en un Dios que nos desecha constantemente, no hemos confiado en un Dios que no tenga un corazón sensible a la voz de sus hijos, cuando genuinamente, verdaderamente, le decimos a Él: Señor, no tengo fuerzas, no sé cómo seguir. Y lo primero que Dios siempre hace es, cuando somos sinceros con Él en el sentido, es llevarnos al punto de partida. Nos lleva al punto en donde se tiene que producir lo que el mismo Señor le dijo a una iglesia completa.
recuerda dónde caíste, recuerda dónde caíste, y comienza desde allí, El Salmo 119, capítulo más largo de nuestras Biblias, tiene algunos pasajes en donde el salmista hace algunas cosas y utiliza una expresión que no es común que sea utilizado por la humanidad en este tiempo, pero que en la Biblia es un concepto que está presente desde el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y es precisamente la necesidad de ser vivificados, de retomar aquella experiencia de la cual hemos gustado y hemos disfrutado y hemos experimentado de él tener nueva vida en nuestra relación con Dios a través de la obra de Cristo en la cruz. Pero esto de ser vivificado significa de que en el camino algo se perdió, algo se rompió, algo ya no era igual que antes, quizás el culpable he sido yo, jamás puedo echarle la culpa a Dios, porque no es el propósito de Dios que no lo disfrutemos a Él y que no disfrutemos esta vida cristiana que Él nos ha puesto como posibilidad comparada con la vida que no gustábamos cuando no le conocíamos a Él. Y si bien la palabra vivificar no es muy común en las expresiones de la gente en este tiempo, se halla por lo menos unas 25 o 30 veces a lo largo de las Escrituras y por lo menos 10 veces en el Salmo 119. Por lo menos 10 veces la expresión vivificar se encuentra aquí en el Salmo 119. Yo invito a que les repasemos en la lectura y después vamos a avanzar un poquito más. Vamos al capítulo 119 del libro de los Salmos y vamos a ver algunas expresiones muy interesantes. Sin duda que el salmista, a medida que va avanzando en este capítulo tan extenso, en donde utiliza el alfabeto hebreo para desarrollar, ¿sí?, un conjunto de lecciones para su vida y para la posteridad, como ha llegado también para nosotros, en algunos puntos de este capítulo, él se siente abatido, se siente triste. Y hay dos elementos que están constantemente presentes a la hora de ayudarles a salir de esa situación. Uno de ellos es la actividad del Espíritu y la otra es la palabra, que son los dos elementos básicos que nosotros necesitamos para recobrar nuestra fuerza espiritual. Su tristeza había penetrado profundamente en su alma, y es que por el simple hecho de escribir este salmo inspirado por el Espíritu de Dios no significa que él no haya pasado por experiencias tan similares a las nuestras, a pesar de la diferencia de siglos de por medio. Entonces él constantemente repite esta palabra, vivifícame. Vamos a leer Salmo 119, 25. Fíjense lo que dice el salmista allí. Abatida hasta el polvo está mi alma. Él se ve tirado en el suelo. Lo más lejos que puede llegar después de esa situación es el hoyo de la tumba. Pero dice, he llegado a este punto en donde mi alma no tiene cómo salir adelante. Y le pide a Dios algo. Vivifícame, dice, según tu palabra. Y él sabe que en ese estado de abatimiento, el único que lo puede sacar nuevamente a esa vida que alguna vez gustó, es la palabra de Dios. Versículo 40, dice el salmista, el mismo autor. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Vivifícame en tu justicia. Le está diciendo que si hay algo que pueda colocarlo a él en una situación de consideración de lo que es bueno, de lo que es justo, de lo que es noble, es la palabra de Dios, y mucho más
cuando atiende y obedece a los mandamientos que Dios le da. Yo he anhelado tus mandamientos. A veces hay momentos en donde no los anhelamos. Y sin embargo, la misma palabra de Dios explica que los mandamientos de Dios no son ¿qué? No son gravosos, no son pesados. Son pesados para el inconverso, no tengo ninguna duda. Los mandamientos de Dios son absolutamente pesados para el inconverso, porque no los puede cumplir, porque no los puede entender, porque no los puede discernir espiritualmente, y por lo tanto un mandamiento de Dios que quiera ser obedecido por un inconverso es un lastre, porque constantemente va a ser un camino de fracaso. Pero para un hijo, para una hija de Dios, los mandamientos de Dios no son gravosos, sino que contamos con la ayuda de su palabra y su espíritu para poder actuar, para poder vivir, para poder obedecer y agradar a Dios. Versículo 50 dice, vamos a leer 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Esto también hace la palabra de Dios. Muchas veces nos dice, esperemos. Ella, la palabra, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Constantemente mantiene y sostiene esta idea recurrente en el Salmo 119. La palabra es lo único que me vivifica. La palabra es lo único que sostiene mi vida y mi relación con Dios y mi vida espiritual. La palabra es lo único que me rescata cuando me siento que no puedo más, o cuando creo que la palabra de Dios no tiene ningún efecto en mi vida. Es la única que nos rescata, la palabra de Dios. Versículo 88. Dice el salmista, vivifícame, y ahora va un poquito más adentro del corazón de Dios. Dice, conforme a tu misericordia, conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Aquí cambia el sentido, porque dice que ser vivificado conforme a la misericordia de Dios, él apela a la misericordia de Dios, le produce a él un compromiso con Dios al ver cómo Dios es bueno y es misericordioso, y dice, ¿cómo voy a responder? ¿Cómo voy a responder a esta actitud de bondad de Dios hacia mí? De esta manera, voy a guardar los testimonios de tu boca. Y ahí la idea de guardar no es meter para encerrar en un cofre, en una caja. La idea de guardar en la Escritura habitualmente tiene la idea de poseer para utilizar. Tenerlo para mí, para ponerlo por obra. Verso 93 dice, nunca jamás, porque este es un versículo hermoso para enmarcar, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ello me has vivificado. Nunca jamás. Creo que cada uno de los que estamos aquí podemos traer inmediatamente a la memoria, al recuerdo, en momentos difíciles, cuando fue el Espíritu Santo quien trajo a nuestra memoria palabra, mensajes, versículos de la palabra de Dios que nos animaron espiritualmente, nos ayudaron a seguir adelante, y son esos momentos que no nos olvidamos más porque fue la actividad del Espíritu bien clara obrando a nuestro favor. Y entonces dice el salmista, me vivificaste con tu palabra, por lo tanto, nunca me voy a olvidar de ella. Nunca me voy a olvidar. Verso 107 dice, afligido estoy en gran manera. Pedido, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Estoy afligido, poquito, mucho, en gran manera. Abatido, había dicho anteriormente. Tengo a quien recurrir, tengo a quien ir. Señor, dame vida de nuevo, vivifícame. Y hacelo conforme a tu palabra. 149, verso 149. Dice, oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová,
vivifícame conforme a tu juicio. Lo que está diciendo acá es, no solamente apelo a tu misericordia, sino también a tu justicia, como diciendo, estoy desnudo delante tuyo, no tengo nada que esconder, y lo que tú decidas para mí es lo más justo que pueda, es lo más justo que recibiré. Pero entre la justicia de Dios también tiene en cuenta la misericordia, y sabe que en esa combinación de justicia y misericordia, Él puede encontrar ser vivificado por Dios. Verso 156. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Si tuviéramos que enumerar todas las veces en que Dios fue misericordioso con nosotros, la verdad que la lista personal sería muy larga, ¿verdad? Ya sea porque no actuó conforme a su justicia, sino conforme a su misericordia. Y eso nos llevó a darnos cuenta de que estábamos obrando mal y por lo tanto nos llevó a arrepentirnos de nuestro mal y agradecerle a Dios por haberlo hecho así. Y el verso 159 que dice, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. ¿Sí? Y es la pregunta que surge para nosotros hoy, una de tantas preguntas que puede surgir. ¿Nos animaríamos a decirle a Dios, Señor, mira que yo amo tus mandamientos? Mira que yo amo cuando tú me hablas, mira que yo amo cuando tú me aconsejas, cuando me reprendes, cuando me exhortas, cuando me llamas la atención. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Por lo tanto, vivifícame conforme a tu misericordia. Sin duda que la actitud o la actividad de vivificar es una actividad netamente espiritual, es espiritual. Nosotros podemos, si estamos lejos de Dios, anhelar volver. Si estamos apartados de Él, anhelar regresar. No necesariamente lejos, quizás en el medio de la congregación y vivir en la provincia apartada, en el medio de la iglesia local, pero con un corazón duro, con un pensamiento obnubilado por la actividad de la carne, por la falta de vida espiritual, por la falta de comunión. Y podemos anhelar ser vivificados, pero eso lo produce el Espíritu Santo en nuestra vida y tiene una herramienta poderosa, y es precisamente la Escritura, la palabra de Dios. Sin duda que toda actividad vivificante es iniciada por el Espíritu Santo. Juan capítulo 6, versículo 63, fíjense lo que dice allí acerca de la actividad del Espíritu Santo. Juan 6, 63 dice lo siguiente: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, perfectamente correlacionadas con el Salmo 119, espíritu y palabra y vida. La pregunta que surge para nosotros en esta noche es, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está? ¿Cómo hemos llegado a esta altura del año? Siempre hablamos cómo terminamos el año y después decimos cómo comenzamos el año. A esta altura del año, ¿cómo estamos, queridos hermanos? Creo que una tarea constante de cada uno de nosotros es este repaso de nuestro corazón, de nuestras actividades piadosas, como decían antiguamente, ¿sí? Las actividades de piedad que tenían que ver con la lectura de la palabra, que tenían que ver con la oración, que tenían que ver con la devoción, que tenían que ver con el congregarnos. ¿Cómo está nuestra vida en este sentido? De hecho, el estar presentes en esta noche no es ninguna casualidad. Dios ha querido que nos encontremos como familia espiritual en esta hora, para que, habiéndomelo preguntado en primer lugar, preguntar sin la necesidad que yo tenga de escucharles a ustedes, que yo estoy así, yo estoy así. No. La pregunta es retórica en el sentido de que la respuesta va dirigida hacia Dios. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Quizás necesitamos ser vivificados. Y quizás nos estamos dando cuenta de que hay algo que le está faltando a nuestra vida. Es precisamente a través de la palabra de Dios que el Espíritu Santo
cuando anhelamos ser vivificados, puede actuar en cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿queremos ser vivificados? ¿Queremos que esta vida espiritual que nos ha sido dada una vez y para siempre se mantenga con esa frescura, se mantenga con ese placer, si me permiten la expresión, de tener algo que el resto del mundo no tiene, y esta comunión y esta relación con Dios? Que realmente disfruto los momentos grandes y también los momentos pequeños, esos momentos que son a solas. ¿Se acuerdan ese coro que dice, hay momentos que no deberían terminar? Hay momentos que, ¿cómo sigue? ¿Cómo? Esos momentos pequeños que disfrutamos y que parecieran que son una vez cada tanto, cuando en definitiva sí somos llamados a sostener cada día nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Miren, creo que a veces nos olvidamos de la actividad del Espíritu Santo, que es ese compañero, ese paracleto, aquel que vino a nuestro lado, enviado por el Señor, pedido al Padre para nuestro bien, y a veces nos olvidamos de su actividad en favor de nuestra vida. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo precisamente en este pedido que podemos hacer a Dios de, Señor, vivifica mi vida. Quiero estar pleno nuevamente en mi vida espiritual. Una de las cosas que hace es llevarnos a la consideración de cómo estábamos antes de conocer a Cristo. En Efesios capítulo 2 nos dice que por naturaleza estábamos todos muertos en delitos y pecados, espiritualmente muertos. Pero el Espíritu Santo nos vivificó por el milagro del nuevo nacimiento. Y esto para ser participantes de la naturaleza divina. El Espíritu Santo actuó poderosamente en cada uno de nosotros el día en que pedimos perdón por nuestros pecados. Nunca nos olvidemos de esto. Nunca nos olvidemos de esto. La voluntad del Padre, el sacrificio del Hijo, pero la tarea del Espíritu Santo para ayudarnos a comprender la palabra, para vivificarnos y para ponernos en una posición que el mundo no tiene y no conoce y jamás podrá hacerlo por sí solo, por sí mismo. En segundo lugar, el Espíritu Santo, en este anhelo de ser vivificados, despierta el deseo de orar y guía nuestra oración. Siempre hablamos en las reuniones de oraciones acerca de la oración, ¿verdad? Ya más de uno de nosotros nos hemos confesado públicamente de lo que nos cuesta orar. Muchas veces he contado acerca de esto. Pero no es ningún problema si esto se transforma en una lucha, porque quiere decir que si hay lucha, hay vida y hay el deseo de seguir creciendo en la oración y en la relación con Dios por este medio. En el Salmo 80, 18, Asaf dice, nos darás vida e invocaremos tu nombre. Está diciendo que la única forma de tener esta relación con Dios para dirigirse a Dios es habiendo recibido en primer lugar la vida dada por Dios. Una de las primeras muestras de vida espiritual es precisamente la oración. De la misma manera en que una mamá, y tengo la imagen de nuestros hijos naciendo, tengo la imagen de la filmación de Rufo naciendo, la expectativa de la mamá, ¿cuál era? Escucharle. Las mamás que están presentes aquí, sin duda que se van a identificar con esto, escuchar la primera muestra de vida, y era precisamente escuchar esa voz, escuchar ese llanto. Una de las primeras manifestaciones de la vida espiritual es cuando Dios escucha nuestra voz. Y lo hace a través de la oración. Lo primero que hizo Pablo después de haber sido salvado por el Señor, ¿qué fue? Fue orar. Aquel que estaba acostumbrado a maltratar, de repente se encontró abriendo sus labios para orar a aquel Dios que lo buscó. Por lo tanto, es el Espíritu Santo el que despierta en nosotros el deseo de orar y de progresar en la oración. ¿Nos cuesta orar? Se lo decimos. Se lo tenemos que decir al Señor. Señor, me cuesta orar. Y no tengo duda que Él va a propiciar a través de su Espíritu las oportunidades y los momentos justos para hacerlo. En tercer lugar,
El Espíritu Santo nos renueva cuando estamos en peligro de volvernos flojos, apáticos y descuidados. Porque esto también tiene que ver con nuestra lucha cotidiana entre lo espiritual y lo carnal, entre la vida que nos ha sido dado y la vida que ya no queremos tener, y sin embargo está allí presente, luchando continuamente para que nuestra vida espiritual no tenga el goce y el disfrute que debiera tener. En el Salmo 71:20 leemos: volverás a darme vida. Y es que el salmista también allí en esa oportunidad necesitaba ser levantado y recibir nuevas fuerzas. Y muchas veces tenemos que reconocer que nuestra vida espiritual flaquea, perdemos el contacto íntimo con Dios, nos volvemos desobedientes, nos apartamos, pasamos de ser creyentes espirituales a ser creyentes carnales, perdemos el primer amor. Y lo único que estoy diciendo no es nada más y nada menos que repetir en palabras sencillas lo que la misma palabra de Dios nos dice y nos amonesta continuamente, a lo que no debiéramos llegar, y muchas veces llegamos a esto. Entonces necesitamos que el Espíritu nos vuelva a dar vida, no por cuestión de cuidar una salvación que ya está garantizada por la obra completa de Cristo en la cruz, sino por cuestión de volver a disfrutar esa vida espiritual que nos ha sido dada. En cuarto lugar, nos da fuerza y nos libera. Cuán fácil resulta caer en la servidumbre del pecado, ¿verdad? Es muy fácil caer en la servidumbre del pecado. Aquellas cosas que prometí que nunca más haría el día que me convertí, me encuentro a los pocos meses o a los pocos años repitiendo, y a veces, muchas veces, peor de lo que practicaba antiguamente. Las recaídas en nuestra vida espiritual solamente se pueden llegar a comparar para comprender las recaídas de aquel que ha sido sometido por un vicio durante muchísimos años y que ha tratado en sus fuerzas de no hacer esto y no hacer aquello, pero cuando se produce la recaída es duro. En la vida espiritual es exactamente igual. Nuestras recaídas en nuestros antiguos vicios o antiguos pecados lo único que hacen es ir amortiguando nuestra conciencia y adormeciendo nuestra vida espiritual. Pero tiene que llegar un momento en donde nos demos cuenta de dónde estamos y le digamos al Señor: Señor, vivifícame, ayúdame a salir de esta situación. Y es precisamente el Espíritu y la palabra la que nos da nueva fuerza y nos libera. El Señor está intercediendo por nosotros a nuestro favor. Miren si no tenemos un gran ayudador a nuestro lado. Y a la vez el Espíritu Santo constantemente trabaja para que podamos cambiar y salir de nuestra situación. En quinto lugar, nos instruye en el camino de justicia y nos ayuda a agradar a Dios. Vivifícame en tu justicia, leímos en el versículo 40. E implica que el salmista deseaba que Dios le muestre el camino correcto, le diga: por este camino tienes que andar, y le dé las fuerzas para andar en él. Es el único que puede hacer esto con nuestra vida. Lo demás son métodos, son intentos. Pero cuando clamamos de todo corazón: Señor, vivifícame, el Señor pone a nuestra disposición toda la ayuda que necesitamos. La palabra, su Espíritu, el Señor mismo ayudándonos, la iglesia a nuestro alrededor, hermanos y hermanas, con las mismas luchas seguramente, o a veces más difíciles que nosotros, pero comprometidos en su vida espiritual para decirnos: sí se puede salir y sí se puede continuar. En segundo lugar, el Espíritu y la palabra, cuando clamamos para ser vivificados, nos aparta de la mundanalidad y dirige nuestro afecto a las cosas de arriba. El Salmo 119, 36 y 37 dice lo siguiente: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Está cambiando el objetivo de su mirada. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu
camino, otra vez la expresión. Y lo que está diciendo es, posiblemente, oh Dios, he tenido una mirada absolutamente terrenal, o he querido llevar adelante mi vida cristiana con estas herramientas terrenales, o he pretendido servir a Dios mirando solamente hacia abajo, pero en algún momento se corta, se termina, porque no puede tener ni sustento ni continuidad. Dios no nos puede utilizar de esa forma. Y entonces el consejo es elevar la mirada, inclinar mi corazón a sus testimonios, es volver a mirar a Dios, volver a volcar el corazón hacia Dios y volver a mirar hacia Dios. Por lo tanto, el Espíritu y la palabra nos apartan de la mundanalidad y dirigen nuestro afecto a las cosas de arriba. Es muy fácil ser arrastrados por este mundo, es muy fácil, en muchas cosas, en muchos sentidos, aún en pequeños detalles, es muy fácil deslizarse. Pero como hijos de Dios, siempre tiene que haber un punto en donde nos detengamos y pidamos ayuda. En séptimo lugar, nos anima y sostiene en tiempos de prueba y aflicción. En el Salmo 119, 92 y 93 encontramos estas expresiones. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. No hay duda de que la palabra de Dios nos anima y sostiene en tiempos de prueba y aflicción. Todos pasamos por estas experiencias y es absolutamente necesario que identifiquemos cada vez que Dios nos ayuda, cada vez que Dios nos sostiene y cada vez que Dios nos protege. Ahora, en todo esto que he compartido en estas 7 actividades del Espíritu y la palabra, actuando en conjunto, no tenemos que olvidar de que el Espíritu Santo no es nuestro mayordomo. A veces tenemos ese concepto equivocado. Y quizás por pensar de que está nombrado en tercer lugar cuando se menciona la fórmula de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Quizás hasta pensando que el Espíritu Santo es pedido por el Hijo al Padre para que envíe al ayudador y viene en nosotros para ayudarnos, lo cual lo hace efectivamente porque es la tarea a la cual Él fue convocado para el bien de nuestra vida. A veces nos olvidamos que el Espíritu Santo también es ¿quién? ¿Quién es? Es Dios. Por eso el apóstol Pablo toma 2 aspectos negativos de nuestra relación con Dios, el Espíritu Santo, y nos dice, tengan cuidado con 2 actitudes hacia Él. Tengamos cuidado con 2 actitudes claras hacia Él. El primero de ellos se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 30. Pasaje muy conocido, Efesios 4:30. Y nos dice, sí, está bien que el Espíritu Santo venga a nuestro auxilio, a nuestro cuidado, a nuestra ayuda, pero no nos olvidemos quién es Él. Y en Efesios 4:30, un pasaje muy conocido, dice el apóstol, miren hermanos, no contristen al Espíritu Santo. No contristen al Espíritu Santo de Dios. Con Él fueron sellados para el día de la redención. Como dicen, no solamente es Dios, es también el sello que garantiza la salvación eterna de la cual disfrutamos hoy y que muchas veces desperdiciamos. Este Espíritu Santo tiene una personalidad, no es una esencia, no es una fuerza, no es una actividad, es una persona. Y la palabra que utiliza allí en cuanto al contristar, que significa entristecer, acongojar, en la misma expresión que el Señor dijo, mi alma está triste hasta la muerte en el huerto de Getsemaní, porque fue la noche en que Él fue entregado. Es la misma expresión verbal. El Señor dijo, estoy triste hasta la muerte, estoy triste hasta la muerte. Y es la misma expresión que Pablo utiliza años después para decir, miren, no entristezcan al Espíritu Santo. ¿En qué medida? En la misma medida en que el Señor se sintió triste aquella noche, la noche en que Él fue entregado.
Uno puede preguntarse, ¿cómo puedo contristar? ¿Cómo puedo entristecer al Espíritu Santo? Bueno, precisamente Efesios nos da una lista interesante de aquellas cosas que cometemos y con las cuales entristecemos. Capítulo 4, versículo 17, dice lo siguiente: esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Fíjense qué interesante, porque no solamente está describiendo al incrédulo, dice, no anden como los otros gentiles, como los otros incrédulos. Es decir, que aún siendo hijos de Dios, podemos caer desgraciadamente en esta forma de vida. ¿Y eso qué hace? Entristece al Espíritu Santo. Aquel que nos ha marcado y nos ha sellado para garantizar nuestra salvación. 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Es tan fácil mentir, es tan sencillo el atajo de la mentira, que tenemos que estar luchando constantemente con eso, en todos los momentos, en todas las áreas de nuestra vida y en todas nuestras relaciones. Como dice Osvaldo muchas veces, es mejor ponerse colorado una vez y afrontar la verdad, aunque esa verdad vaya en mi contra o me exponga, a ponerme verde muchas veces porque me están descubriendo todas las veces que mentí o que pretendo mentir. La mentira entristece al Espíritu Santo. 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pasaje que utilizó Osvaldo la última vez, ¿se acuerdan? Y está hablando acerca de que no solamente o no necesariamente tiene que haber un hurto planificado de un banco. No me imagino un creyente yendo para ese lado, pero le robamos a Dios muchas cosas, porque creemos que nosotros muchas veces somos los absolutos dueños de nuestra vida. Y para llevarlo a cuestiones de nuestra relación con Dios, a veces le robamos el tiempo, a veces le robamos de nuestras ofrendas, a veces le robamos de nuestra devoción. Sí, le robamos. Y eso entristece al Espíritu. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, hay gente que nos escucha. ¿Y qué es lo que escucha de nosotros? ¿Cuáles son las palabras que se nos pegan? Conceptos que se nos pegan, chistes que se nos pegan, que nos llegan a ser inclusive hasta ya comunes. Y bueno, lo dejamos pasar. Pero dice, palabras corrompidas no salgan de su boca. Las malas palabras que podamos expresar entristecen al Espíritu Santo. Verso 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. No vamos a describir la totalidad de esto, pero creo que lo entendemos claramente. Un espíritu amargado, nunca conforme con lo que es o con lo que tiene o con lo que ha recibido, siempre comparándose con los otros y creyendo de que Dios lo tiene en menos con relación a los demás. El enojo constante, ¿sí? Para los que ven las películas de Marvel, ¿cómo es que está Hulk constantemente? Nadie contesta, ¿verdad? Verde, ¿por qué? Porque está siempre como enojado. Por eso está verde, porque está continuamente enojado y eso le produce esa reacción química, ¿sí? Está continuamente enojado. A veces nos sucede esto. Estamos enojados por dentro, hay una ebullición. Somos expertos en guardarlo, en taparlo, en poner una fachada, pero ante la primera chispa, sale, lo largamos, porque estuve enojado antes y porque estuve enojado mucho tiempo.
Eso lleva a gritar, eso lleva a maldecir, eso lleva a actuar con malicia, eso entristece al Espíritu Santo. Versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La falta de perdón también entristece al Espíritu Santo. Capítulo 5, verso 3 de Efesios. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y otra vez la lista a partir del versículo 4. Inmoralidad sexual, física o mental. No necesariamente lo exclusivamente físico es inmoral, lo mental también lo es. La avaricia, el corazón duro, pretendiendo de que lo que tiene siempre es poco, y no solamente pretender tener más, sino los medios con los cuales pretendemos tener más, entristecen al Espíritu Santo. Creo que cuando Pablo dice en el versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, está diciendo, el Espíritu ha hecho una obra tan grande en ustedes que saben el Espíritu ha hecho una obra tan grande en nosotros que saben que no se merece el trato que muchas veces le damos. No se lo merece, porque Él también es Dios. Lo segundo que dice Pablo, ya para ir terminando, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Uno puede preguntarse, ¿cómo puede ser que se apague el Espíritu en mi vida? Bueno, una de las figuras del Espíritu Santo es precisamente el fuego. ¿Cómo apagamos el fuego? La forma más fácil, ¿quitarle qué? Quitarle oxígeno. En algunos casos se recomienda quitarla con un producto químico, en otros casos con agua. No todos los fuegos son iguales. Pero el hecho es que la idea es echarle algo encima para que deje de avivarse, para que deje de funcionar. A veces nosotros sí apagamos el Espíritu Santo y llega un momento en que nos damos cuenta de que no hay voz en nuestro corazón. La palabra no retumba en nuestra conciencia, en nuestros oídos. Hay algo que parece que se murió, pero no, el Espíritu Santo no se muere, se apaga. Y creo que esa es una de las peores condiciones espirituales que nos pueden suceder, hermanos. Cuando somos plenamente conscientes de que Dios no me está hablando, porque el Espíritu está apagado, porque menosprecié la profecía, que es lo mismo que decir, menosprecié la palabra de Dios, la dejé de leer, la dejé de escuchar, la dejé de recibir voluntariamente, decidí estas cosas, y entonces el Espíritu se apaga, no tiene la influencia que tendría que tener en nuestra vida. Podemos invocar lo que invocó el salmista en el Salmo 119, aquello que repitió tantas veces, Señor, vivifícame, vivifícame. Necesito volver a vivir la vida que prometiste que me diste y que está ahí a mi alcance. Y la culpa no es tuya, la culpa es mía. Yo dejé de tener en cuenta al Espíritu como quien realmente es, Dios en mi vida. Yo lo entristecí, yo lo apagué. Pero llego a este punto en mi vida donde imploro y clamo en lo más profundo de mi corazón, Señor, vivifica mi vida. Quiero ser lo que tú quieres que sea para ti. ¿Me permiten un pasaje más? A ver quién me va a decir que no. Son preguntas retóricas estas, porque por más que me diga que no, me va a tener que aguantar un poquito más. Pero les pido que vayamos a Ezequiel capítulo 37.
Un pasaje que en principio no tendría que aplicarse a nosotros. Es un pasaje para dentro de algunos cuantos años después. Es un pasaje que a mí me ha llamado la atención muchas veces. Porque Dios está hablando con Ezequiel y después habla acerca de Israel, habla acerca de Judá, el pueblo dividido, la nación dividida. En la segunda parte de esta profecía, Dios le dice a Ezequiel que una dos palos, que los ate, porque es la figura de lo que volverá a ser el pueblo de Israel en el futuro. Ya no habrá división, pero para que eso suceda, Israel tiene que pasar por una experiencia fuerte. Todavía no ha pasado por eso, pero lo va a pasar. Y entonces dice, capítulo 37, versículo 1, dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Claro, seguramente Ezequiel estaría pensando en ese momento, en esta visión que él tiene, porque es una visión de la cantidad de lugares en donde estarían esparcidos los huesos y los cadáveres de aquellos que habían luchado en contra de los enemigos y habían muerto, y los campos quedaban llenos hasta que se los comían las aves de rapiña. Esa es la figura triste que Ezequiel tiene que contemplar. Y me dijo entonces, versículo 4, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y esto es lo que hizo Ezequiel: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, los cubriré de piel, pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y aquí está la explicación, en principio: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquellos dicen: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y los saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Saben una cosa? No hay vida sin actividad de Dios. No hay vida sin actividad del Espíritu. No hay vida si Dios no actúa. Pero fíjense en este pequeño detalle. Ezequiel tuvo que mirar a su alrededor y darse cuenta que solamente había muerte y que el único que podía cambiar esa condición era Dios. Dios es el que va al auxilio, Dios es el que va al rescate, Dios es el que llama, Dios es el que envía la palabra y Dios es el que envía el Espíritu. Y en toda esta actividad hay una confesión. Fíjense lo que dice el versículo 11: nuestros huesos se secaron y nos quedamos sin ningún tipo de esperanza. ¿Saben qué? Yo entiendo claramente que esto es para el pueblo de Israel. Yo entiendo claramente que esto va a ser para el tiempo del milenio, cuando Israel reconozca finalmente al Señor como su Mesías, al cual rechazó durante miles de años. Lo entiendo claramente, pero permítanme
tomar esta pequeña experiencia y preguntarme si alguna vez yo no me vi en medio de ese valle de huesos secos. Si alguna vez por causa de mi desidia, si alguna vez por causa de mis pecados, si alguna vez por causa de mis descuidos, de mi vida espiritual, yo no me encontré allí, en medio de un valle de huesos secos, y el único que me podía sacar era el Señor. Por lo tanto, es valedero en el día de hoy. Si yo reconozco de que mi vida espiritual está haciendo esto, cada día desciende y desciende y desciende y desciende, es valedero detenernos y decirle, Señor, vivifícame, porque se me está produciendo el efecto al contrario. De la carne, me estoy desapareciendo mi piel, están desapareciendo mis tendones, solamente están quedando mis huesos, me estoy transformando en un hombre de huesos secos, en una mujer de huesos secos. Señor, producí el efecto contrario, vivifícame, vivifícame. Quiera, Señor, que en esta noche podamos, como decía al principio, ver cómo está nuestra vida espiritual, ver cómo está nuestra relación con Dios, y se puede empezar otra vez. A nuestra disposición de parte de Dios está su buena voluntad, porque aquel que tenía como buena voluntad querer de que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, también tiene la buena voluntad de sostener esa vida que una vez comenzó cuando aceptamos a Cristo como Salvador. Pero en el camino pueden pasar muchas cosas, y Dios nunca tiene la culpa. El responsable siempre soy yo. ¿Podremos en esta noche quizás hacer eso? ¿Podremos en esta noche decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Tenés razón. Tengo que volver. Tengo que recomponer mi relación con vos. Necesito ser vivificado. Quiero de todo corazón volver a disfrutar esa vida nueva que me diste, y que por algún motivo, por alguna razón, hoy no lo disfruto porque no la estoy viviendo como tal. Vivifícame. Cubrí mis huesos con la carne, con los tendones, con la piel, y que sea nuevamente ese nuevo hombre, esa nueva criatura que un día formaste, el día en que acepté a tu Hijo como mi Salvador. Señor, vivifícame. Que el Señor bendiga su palabra.